Bueno, ahora sí, buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy, mientras ya el resto de participantes se van uniendo. Vamos a dar inicio a nuestro espacio, el espacio hablando de tartamudez, que este, fue, fue creado justamente para eso, para compartir información acerca de la tartamudez, ¿no? De todo lo que ocurre y que involucra no solamente a las personas que tienen la condición, sino a sus familias y a todas las personas que alguna vez, bueno, se preocupan, ¿no? Conocen a alguna persona o están inmersas en este mundo. Así es que, bienvenidos a cada uno de ustedes. Yo soy Elvira Saavedra, yo soy psicóloga y soy la coordinadora de estas charlas que las brinda CUBOT. CUBOT es un centro terapéutico que nace hace mucho tiempo atrás, hace muchos años antes de pandemia, pero en pandemia empieza a brindar estos servicios a través de la plataforma virtual. Nosotros brindamos servicios de evaluación, de todo lo referente justamente a la tartamudez, a esta condición que de alguna forma afecta el lenguaje o tiene la característica de que el lenguaje tiene estas pausas, ¿no? Y hace peculiar a las personas, ¿no? De alguna forma, eh, nosotros en este espacio lo que queremos es brindar es mayor visibilidad, mayor información, ¿no? Es lo que queremos, que se conozca un poco más, ¿no? Eso. Entonces nace este espacio y CUOT brinda estas evaluaciones, brinda también lo que son servicios de terapia, ¿no? Paralelo a eso también brindamos terapias referidas al autismo, a TEA, ya sea a domicilio, vamos a domicilio en el caso de TEA, también tenemos terapias virtuales, ¿no? Y esos son nuestros servicios los que vamos brindando. Ahora estamos ofreciendo también lo que son entrenamiento para padres en lo que es la parte de comunicación y lenguaje, ¿no? Que puede ser a domicilio, también pueden venir a nuestro espacio. Bueno, y empezamos el día de hoy. Ella está con nosotros Zenaida. Zenaida es una psicóloga con mucha experiencia en este tema. Y la experiencia la tiene ya hace varios años atrás, como más de 6, 7, 8 años que viene trabajando. Ella es psicóloga y especialista en el tema. También trabaja mucho lo que es terapia de lenguaje. Ella es de Tacna. En Tacna trabaja acá con CUBOT. Brinda lo que son asesorías, también brinda capacitaciones. Y se está formando toda una formación en una maestría en lo que viene a ser tartamudez. Así es que yo le quiero dar la bienvenida, Zenaida, y gracias por tu tiempo, porque sé que tu tiempo es valioso y dejas a Misael un momento para estar con nosotras. Así es que adelante, Zenaida. El día de hoy tenemos en nuestro espacio la tartamudez en la escuela, en el colegio. Bueno, adelante, Zenaida. Buenos días, Elvira. Buenos días con todas, con todos los que nos observan. Yo sé que este espacio con Elvira lo hemos conversado, por eso es que está siendo grabado, porque entendemos también que el horario a veces no se adecua mucho a los demás, ¿no? Pero bueno, decidido. Y lo que queremos es que como dice Elvira, estas pequeñas conversaciones que vamos a tener queden grabadas, ¿no? Y nos ayuden a visibilizar la tartamudez, que puedan ser un espacio de aprendizaje, de compartir experiencias. Queremos que este espacio de Hablando de Tartamudez crezca. Entonces, voy a estar algunos días yo también, vamos a invitar a otros especialistas, por ahí también tenemos idea de invitar a personas también con tartamudez, ¿no? Y así ir invitando a personas que también estén involucradas en el tema para que ustedes también puedan enriquecerse de su experiencia. Así que gracias por estar en este espacio de Hablando de Tartamudez. Queremos que esto se convierta en un espacio de aprendizaje y de compartir. Gracias por su fidelidad. Veo personas por ahí conectadas. Yo sé que, como les mencionaba, el horario a veces no ayuda, pero va a quedar grabada y ustedes lo van a poder ver, revisar ahí con mayor calma en sus hogares. Entonces, sí, como decía Elvira, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tartamudez en los colegios, ¿no? Cómo es que se vive la tartamudez en los diferentes niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, ¿no? Ahora un poco centrados ahí en el campo educativo. Y pues surgen muchas dudas, surgen muchas preguntas, ¿no? Entonces,
vamos a ir respondiendo algunas preguntas que por ahí hemos conversado con Elvira, que son muy comunes. Y al final vamos a tener un espacio también para los que están aquí en la sala puedan pues puedan también participar si tienen algún comentario o por ahí alguna duda. Ujú. Así es, Enaida. Y justamente conversábamos, creo, y una de las preguntas que quizás, no sé si hay padres aquí, si pueden escribir por el chat o quizás pueden levantar su mano también por la pantalla. No sé si hay padres, creo que o hay docentes o hay terapeutas, pero mucho de los padres a veces cuando los niños van al colegio, pues no, hay ese temor, ¿no? Hay ese temor de qué va a pasar. Yo el año pasado en pandemia hace 2 años, ¿te recuerdas? Teníamos unos pacientes y los padres muy preocupados cuando iba a empezar ya la presencialidad, ¿no? Porque como que habían observado que en la virtualidad sus hijos estaban más tranquilos, ¿no? Pero ya cuando, sobre todo los chicos que ya estaban ya, digamos, con la condición, ya tenían su diagnóstico, ¿no? Entonces muchos de ellos venían esas dudas, ¿no? Ahora que viene la presencialidad, ¿cómo va a ser, no? Entonces, ¿cómo va a ser en el colegio, no? Y justamente era eso, ¿no? Cómo prevenir situaciones, ¿no? De burlas, sobre todo en el aula, ¿no? En el aula, con los alumnos de tartamudez. Y yo lo leí en un artículo, ¿no? Que justamente una de las causas del bullying hacia los chicos era a causa de su tartamudez, ¿no? O sea, la tartamudez como que venía a ser esa condición, ¿no? Ese indicador para que tú puedas ser víctima. De hecho, es diferente, consideran diferente el grupo y era eso, ¿no? Entonces, yo quería hacerte esa pregunta, por ahí ingresó Laura. ¿Cómo podemos hacer para prevenir, ¿no? Situaciones de acoso escolar o burla dentro del aula, ¿no? Con los chicos, ¿no? Con el que tiene la condición. Claro, sí. Ahí es una palabra clave la prevención, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer, prevenir situaciones, ¿no? Ya que eso nos va a permitir brindarle mayor herramientas a los alumnos con tartamudez y también a toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces, creo que lo principal que se necesita hacer para prevenir justamente este tipo de situaciones es informar, una información oportuna sobre la condición. Por eso es importante que tanto las terapeutas tomen contacto con las docentes. Incluso tal vez se puede, no solo las docentes, sino incluso con la comunidad educativa, ¿no? Porque es el alumno quien va a pasar varias horas colegio, ¿no? No solo en convivencia con sus compañeros de salón o su profesora del aula, sino también con los otros compañeros, con los otros profesores, con el personal del colegio, ¿no? Entonces, siempre hay una convivencia, ¿no? Y el tema de la tartamudez, cuando se desconoce, por ejemplo, el por qué el niño está hablando de esa manera o qué cosa es la tartamudez, pueden generar pues muchas ideas equivocadas respecto a esto, o burlas también, ¿no? Porque va a pasar de que los mismos compañeros empiecen a preguntar, ¿no? Profesora, ¿y por qué él habla así? ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, es algo muy común que los niños preguntan, especialmente los pequeñitos, ¿no? Porque son más espontáneos, no necesariamente porque se quieran burlar, sino porque tienen esa duda, ¿no? Porque ven que la forma de hablar de su compañero es diferente a la de los demás y algunos pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Por ello, es importante que la docente por lo menos tenga información básica sobre tartamudez. Entonces, en una situación así, en que el alumno diga delante de la profesora, ¿no? Profesora, ¿y por qué Pablito habla de esta manera? ¿No? Entonces, va a ser determinante la respuesta de esa profesora. Si esa profesora dice, ay, es que Pablito tiene un problema, es que Pablito tiene una dificultad, ¿no? Entonces, incluso si utilizamos esas palabras, problema, dificultad, le damos una connotación negativa, ¿no? El estudiante se queda con esa idea de que Pablito tiene algo malo, ¿no? Entonces, y damos una información equivocada. Entonces, lo que, por ejemplo, algo que nosotros recomendamos mucho a los docentes es hablar de la tartamudez desde la característica, ¿no? Y les podemos decir que ellos puedan comunicar de que sí, Pablito tiene una forma diferente de hablar o tiene una característica diferente en su forma de hablar, ¿no? Entonces,
Por eso es importante que la profesora pueda manejar incluso esos términos, evitar la palabra dificultad, problema, ¿no? Para poder naturalizar la tartamudez, o sea, que los compañeros puedan llegar a ver que el habla de Pablito es diferente, sí, pero que no es malo, ¿no? Que es esa característica que hace diferente a Pablito, así como otros compañeros también tienen otras características diferentes, tal vez alguno es más alto del salón, alguno tal vez es más bajito, algunos tienen pues contextura un poco más gruesa, ¿no? O tal vez destacan en otras características. Entonces, por ejemplo, una actividad que es principal y que nosotros potenciamos mucho a los docentes es que antes de hablar incluso de tartamudez, necesitamos fortalecer mucho el tema de valorar las diferencias en general, a todo el grupo. Es importante trabajar incluso desde la prevención, ¿no? De que todos somos diferentes, de que cada uno tiene características distintas, pero igual todos merecemos pues respeto, tratarnos bien, ¿no? Entonces, empezar incluso esas actividades que se pueden hacer así como talleres, ¿no? Donde se pueda valorar las diferencias, el respeto, y ahí vamos previniendo situaciones y hasta finalmente llegar a hablar de la tartamudez, ¿no? Pero solamente se va a lograr ello si es que el docente o la comunidad educativa conoce sobre tartamudez, están también abiertos a recibir la información para que ellos sean como estos agentes concientizadores de la tartamudez, ¿no? Y sepan qué responder a los alumnos, incluso a los padres de familia cuando pregunten, ¿no? El por qué determinado estudiante está hablando de esa manera. Entonces, yo siento que lo básico aquí va a ser la información. Yo sé que como docentes pues tienen mucha carga, pero tener una información básica va a ayudarlos muchísimo a prevenir situaciones de burla, situaciones en las que el estudiante se pueda sentir incómodo o cualquier otro tipo de conflicto, ¿no? Dentro del aula. Entonces, siento que una estrategia básica es una muy buena información sobre la tartamudez y a partir de ello se pueden ir agregando más estrategias, ¿no? Que no solamente lo va a hacer la docente, incluso se puede hacer un trabajo en conjunto. Si es que hay un psicólogo en ese colegio, también se pueden hacer actividades específicas en esa aula para fortalecer mucho el tema de la convivencia escolar, ¿no? Para justamente prevenir situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces creo que por ahí necesitaríamos empezar, ¿no? Por trabajar esos aspectos básicos para luego poder hablar directamente de la tartamudez. Perdón, mi audio estaba apagado, pero qué interesante, mira, justo, y eso que a veces uno tiene, y yo como terapeuta también he trabajado en mis inicios, he tenido pacientes con tartamudez, y se hace difícil porque uno a veces lo tiene como, así como tú dices, ¿no? Con una connotación negativa, ¿no? Siempre inicialmente a mí me enseñaron a abordarlo, ¿no? Porque no como una condición, sino como algo que para normalizar, ¿no? Los ejercicios de respiración, eso en mis inicios, te hablo de hace 20 años, ¿no? Pero justamente estos espacios se hace para darnos cuenta de cuán importante es la prevención y cuán importante es trabajar lo que tú dices, ¿no? Hacer que esto que a veces tenemos como padres o que tenemos o no lo sé, ¿no? Tienden a veces a ocultar porque es diferente, ¿no? Y porque a veces, de alguna forma, yo sé que a veces cuando los chicos hablan como que las otras personas lo ven como extraño, ¿no? Entonces, y uno trata de evitar eso para normalizar en otras palabras, pero justamente se trata de eso, de mostrar esas diferencias, ¿no? Yo soy así, ¿no? Soy diferente, es lo que se busca. Y se busca que las personas, o sea, tanto docentes como padres, todos, lleguemos a aceptar que tenemos diferentes formas de comunicarnos, de hablar, de expresarnos. Si bien es cierto, en esencia, como seres humanos somos iguales, pues tenemos nuestras propias particularidades. Y yo quisiera hacerte una pregunta más, Enaida, porque claro, las docentes, es para los docentes, pero un padre, por ejemplo, que tiene su hijo en el colegio y eso justamente pasaba con estos papás de esta pacientita que teníamos, no sé, recuerdas que tú también estabas trabajando con ella, la preocupación de ellos era cuando su hijo vaya al colegio, ¿no? Y se burlen de él. Y quizás él como padre, ¿qué podría hacer? Conversar con cómo podría hacer si la docente no tiene esta información. ¿Qué podría hacer él? ¿Cómo podría solicitar? Quisiera que si hay algún padre ahí para que tenga idea de cómo abordar este caso, ¿no? ¿Qué hacer? Claro, sí. Aquí va a ser muy importante
la información oportuna de los padres. Hay diferentes pues realidades, ¿no? Pero lo que realmente ayuda es que el padre comunique al colegio, ¿no? Sobre la condición de su hijo, de su hija, porque de esa manera el padre le está generando una oportunidad de aprendizaje al profesor, ¿no? Le puede brindar herramientas, puede hacer ese nexo entre la terapeuta, ¿no? Y el docente para poder darse esa comunicación, puedan tener una reunión, puedan tener una capacitación o puedan estar en comunicación constante, ¿no? Pero ahí va a ser fundamental la de los padres, ¿no? Que ellos puedan ayudarnos, en este caso como terapeutas, a poder conectar con la docente, ¿no? Y también va a depender mucho de la actitud de los papás, cómo es que se acercan a la docente a pedir, a solicitar esta comunicación, ¿no? Va a ser muy importante siempre hacerlo desde el respeto, ¿no? Viendo que lo que están, todas estas acciones va a ser por el bien del niño, ¿no? Entonces, eso tenemos que centrarnos bastante, ¿no? Que todo lo que vamos a hacer va a ser para que ese niño, esa niña o ese adolescente, pues pueda tener un aprendizaje óptimo, que pueda tener una muy buena relación en el colegio, ¿no? Que su experiencia sea, pues, de calidad, ¿no? En el colegio, ¿no? Entonces, eso va a ser importante, hacer ese primer contacto entre el padre y la terapeuta con el colegio, para poder justamente darse estos espacios de capacitación, de reunión, ¿no? Y de esa manera poder empezar estas actividades, ¿no? Entonces, el papá puede ir, solicitar, pedirle a la docente, y en la mayoría de los casos las docentes también están muy predispuestas, porque ellas tampoco no saben qué hacer, ¿no? Entonces, las veces que me ha tocado conversar con las profesoras o profesores, ellos también se quedan muy sorprendidos, porque ellos tampoco sabían sobre tartamudez, ¿no? Y ellos me decían, ay, pero yo pensé que con terapia esto se iba a curar, me decían, ¿no? Y yo les explicaba, siempre en el caso ya de niños de primaria, de que esta es una condición que los va a acompañar toda su vida, y las docentes se quedan, pero, ¿de verdad? O sea, es como que ellos no sabían esto, ¿no? Entonces, y muchas a veces me decían, uy, y yo a veces lo que hacía era felicitarlo cada vez que no tartamudeaba, porque yo pensaba que así lo motivaba, lo ayudaba, que él siga esforzándose, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, eso es algo que no debemos hacer, ¿no? Y también les menciono a los docentes, si es que hay docentes por aquí, que como docentes debemos de evitar reforzar los momentos de fluidez del alumno. Como docentes nos encanta reforzar todo y eso es muy bueno, pero cuando si tenemos un alumno con tartamudez, no debemos de felicitar que hizo una exposición fluida, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque si hacemos eso, el mensaje es, como has expuesto fluido, lo has hecho muy bien, pero puede ser que la siguiente exposición pues tartamudee. ¿Y ahí qué le decimos? Ya no le diríamos, posiblemente ya no lo vamos a felicitar, y el alumno pues se va, va a sentir que su exposición estuvo muy mal, ¿no? Y a veces suele pasar en ellos. Y ellos mismos se exigen, ¿no? Ellos mismos practican para evitar tartamudear a algunos de ellos. Pero lo importante, por eso les decía, lo importante de conocer, y que la docente, cuando el estudiante pues, no sé, pues tenga una intervención, pues siempre valorar el contenido, ¿no? El mensaje, lo que dijo, y no la forma en la que está hablando, porque puede pues, tener repeticiones, bloqueos, prolongaciones, sino hay que centrarnos en lo que está diciendo el alumno, ¿no? Entonces, y así, entonces hay mucho, mi experiencia con docentes es que ellos se sorprenden mucho porque no conocían sobre la tartamudez. Entonces, al final, muchos de ellos dicen, uy, yo hacía muchas cosas que no debo hacer, ¿no? Y se quedan felices, contentas porque ya aprendieron y evitan hacer ciertas acciones, ¿no? Por ahí vienen los estudiantes. Entonces, yo creo que sí, va a ser importante ahí el contacto que los padres van a ayudarnos a establecer con los docentes. Y siento que los docentes también tienen mucho que aprender porque a ellos tampoco se les enseña estas cosas. Y si lo pedimos de una forma amable y cálida, los docentes también responden bien. Zenaida, gracias, de verdad. Toda esta información es valiosísima, nos está ayudando muchísimo. Y a tomarlo en cuenta, ¿no? A tomarlo en cuenta siempre, que a hacer ese nexo que dices, ¿no? Entre los padres, o sea, hizo el especialista si no tiene, o buscar esa información, ¿no? Mejor dicho, ir y brindar esa información acerca de lo que sucede con su niño, porque a veces comúnmente como padres, me ha tocado a mí que a veces los padres no quieren decir, ¿no? Quieren evitar mostrar que su hijo tiene esta condición, ¿no?
Por eso es este espacio, justamente para naturalizar, para visibilizar, ¿no? Para hacer que vivamos, ¿no? Que aceptemos esas diferencias, ¿no? Y de hecho va a beneficiar mucho a nuestros niños. Y otra cosa importante, yo también me preguntaba, Zenaida, era, ¿no? Y eso se ve, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros niños que tartamudean cuando tienen que exponer, ¿no? Tienen las exposiciones y eso involucra, pues, que tienen que hablar, ¿no? Porque tienen que exponerse frente al resto, ¿no? De todos sus compañeros. Y justamente la pregunta ve que va, ¿qué consideraciones deberían tener los docentes, los profesores, por ejemplo, al momento de tener, que los niños deben tener esas exposiciones orales, ¿no? Sobre todo los alumnos que tartamudean. A ver, no sé, es una pregunta que creo que es importante. Y ajá, sí. Aquí quiero recalcar algo, de que si bien es cierto, algunos niños y estudiantes con tartamudez le tienen miedo a las exposiciones, también existen niños que no, que así tartamudean muchísimo, son los que más participan, los que quieren ahí, ¿no? Entonces hay de todo también, ¿no? Pero sí, vamos a ponernos en un caso de que el estudiante no quiere exponer, porque eso también sucede, ¿no? Que a veces sucede de que los estudiantes ya evitan situaciones, por ejemplo, no quieren exponer, incluso algunos ya no quieren ir al colegio, ¿no? Va a depender un poco de cómo esté viviendo su proceso, pero algo que necesitamos considerar como docentes es, primero, conocer la realidad del estudiante, ¿no? Conocer la realidad del estudiante y no hay que evitar que el estudiante no exponga, porque a veces también podemos caer en esto de, mejor no lo haga, ¿no? Entonces, y ahí podemos reforzar algo negativo, pues, ¿no? Estamos reforzando ese miedo del estudiante, ¿no? Va a depender ahí realmente que hay momentos en que puede ser muy difícil para el estudiante pues hablar, ¿no? Justamente tienen sus momentos de tartamudez con mucha intensidad, ¿no? Pero como docentes necesitamos potenciar a nuestro estudiante, ¿no? Entonces necesitamos ver las cosas más allá que solamente estos momentos de tartamudez y necesitamos demostrarle a ellos que confiamos en ellos y que sabemos que ellos, a pesar de que esto está siendo difícil, ellos tienen la capacidad de enfrentar esa situación y nosotros estamos ahí para acompañarlos. Entonces, necesitamos, por ejemplo, podemos modificar algunas cosas. Puede ser que si este estudiante realmente le está costando muchísimo exponer, tal vez lo que podemos es modificar un poquito. Si vemos realmente que le está costando muchísimo, que no lo quiere hacer, que incluso la terapeuta nos está diciendo, está bien, hay que ir poco a poco, paso a paso con él, tal vez puede ser que la primera exposición solo sea contigo, ¿no? Contigo, que lo haga contigo, con la docente en el salón, y puede ser que la siguiente exposición invitamos a los amigos, ¿no? Tal vez a un grupito, su grupito de amigos, y nosotros, y luego y así lo vamos exponiendo a que ya lo pueda hacer con toda la clase, ¿no? Pero lo que no debemos hacer es que él no exponga, porque solamente vamos a reforzar ese miedo y esa conducta de evitación. Otra modalidad también puede ser que a algunos de ellos les pone muy nervioso pararse frente a la clase, ¿no? Entonces podemos también modificar como docentes la posición en donde van a exponer, pero puede ser como algo para todos, ¿no? Entonces puede ser el día de hoy, ustedes vamos a exponer, pero ustedes eligen dónde lo van a hacer, ¿no? Y les puedes dar incluso 3 opciones, ¿no? Puedes hacerlo delante de la clase, o sea, para el frente, puedes hacerlo desde tu lugar o puedes ir al fondo y exponer, ¿no? Entonces, igual se va a cumplir la consigna de la exposición, pero lo que variamos es el lugar, ¿no? Incluso puede ser que esa modificación pueda generar mayor seguridad al estudiante, ¿no? Tal vez quedarse en su lugar lo va a ayudar solamente a mirar a su grupo y a poder dar su exposición, y está bien, ¿no? Poder ser un poco más flexibles en algunas cosas. Lo importante es que logre el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que pues transmita su mensaje, ¿no? Que nos dé entender el tema, y lo está haciendo. ¿Dónde lo está haciendo? La ubicación pues posiblemente varía un poquito, pero eso también puede ayudar. Y no solamente al estudiante con tartamudez, sino también a otros, porque hay algunos que no les gusta y que les cuesta un poquito, ¿no? Y el ser un poco más flexible, incluso en la ubicación, también puede ayudar. Y una última recomendación, esto sí para todos los estudiantes con tartamudez, es que no ayuda el tiempo largo de espera.
A veces puede ser que los docentes digan, yo voy a decir al azar quién sale a exponer, ¿no? Entonces, esa angustia de no saber en qué momento voy a salir, algunos, especialmente que tienen este miedo de exponer, no ayuda. Entonces, lo que sí ayuda es que, y se recomienda, es que nosotros anticipemos el lugar de su exposición y que esté dentro de los 5 primeros, ¿no? Entonces, tal vez es María la que tiene que exponer, entonces el profesor puede decir, bueno, ahora va a salir Pedro, luego va a salir Juan, luego sale María, y luego ya, y así, ¿no? Entonces, María ya sabe que es la tercera, ¿no? Y así no va a tener tanto tiempo para poder estar pensando, ay, ¿cómo me va a pasar? Voy a salir, lo voy a hacer bien, me va a llamar, no me va a llamar, y a veces genera mucha angustia en los estudiantes, ¿no? Y a veces tal vez María es la última, ¿no? El profesor la llama al final, y se ha pasado toda la clase con la angustia de qué momento me llaman y ni siquiera escuchó a sus demás compañeros, no disfrutó de la clase. Entonces, algo sí que se recomienda es que los estudiantes con tartamudez sean entre los 5 primeros para exponer. Eso los ayuda muchísimo, que ellos sepan en qué momento van a exponer y que el tiempo de espera no sea mucho, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que les va a ayudar incluso a los papás también para que lo puedan decir a los docentes, o si hay docentes aquí también. Qué interesante, Zenaida, qué interesante todo lo que nos dices, porque justamente ahora recordando, no sé si recuerdas, bueno, cuando se trabajó en la virtualidad, había un papá bien preocupado, ¿no? Así como te decía, bien ansioso porque ya llegaba la presencialidad y su niña, bueno, tenía que ir a clases, ¿no? Su niño tenía que ir a clases y era... Pero fíjate que la niña no, ¿no? Y al contrario, ella quería ir y hablar y conversar y el papá era el más ansioso porque decía, no, se van a aburrir, y su hija con toda la seguridad. Y justamente bueno, la jovencita hizo toda esta recomendación porque recuerda que fue un trabajo que hiciste con Fiorella, un paciente que tenías con Fiorella en común, hicieron ese trabajo de la psicoeducación, pero de parte de ella, ¿no? Ella explicó que era la tartamudez a su grupo de compañeros. O sea, fue un caso muy bonito en realidad porque estuvo con nosotros casi un año, esta joven, y hizo toda esta exposición, ¿no? Todo este trabajo de acompañamiento que se le brindó para que pudiera expresar su condición. Y muy, muy bien. Entonces, eso nos quita a veces un mito, ¿no? De creer que todas las personas con tartamudez a veces se ponen tensas o no les gusta hablar, ¿no? De hecho, gracias por aclararnos ese punto. Y esas recomendaciones básicas, creo que para todos, ¿no? Dar cuenta porque esa incertidumbre como que genera ansiedad, inclusive a los que no tienen tartamudez, a todos, ¿no? Cuando el profesor llegaba y decía, a ver, y tú no sabías a quién iba a llamar, ¿no? Y eso. Entonces a veces hasta te olvidabas de lo que habías estudiado, ¿no? Bueno, pero seguimos con las preguntas y está súper interesante. Y una de las preguntas era que, y guiándonos de esta misma pregunta, era si nuestros estudiantes o las personas que tartamudean, los niños, ¿no? Los jóvenes necesitan adaptaciones curriculares, ¿no? Porque eso también creo que es importante mencionarlo, ¿no? A ver si nos aclaras esta duda que puede presentarse por ahí. Pero antes, por favor, sigue, después al final leemos los comentarios. Ok, muy bien. Sí, esa también es otra duda común de los docentes, ¿no? Cuando vamos a hablar con ellos o los capacitamos, ellos también preguntan eso, si el estudiante va a necesitar adaptaciones curriculares, ¿no? Y bueno, la respuesta es que no, en el sentido, no, o sea, no se requiere adaptar el contenido, porque la tartamudez no está relacionada con el tema de la inteligencia, y eso también es una idea muy común con los docentes, ¿no? A veces piensan que la tartamudez puede llegar a afectar la inteligencia del estudiante, y eso no es real, no hay ninguna relación entre la tartamudez y la inteligencia. Entonces, lo que sí se requiere es hacer ciertas modificaciones, pero en tiempos, no en contenido. O sea, no necesitas alistar otro material o modificar el contenido que el estudiante va a realizar. No necesitamos nada de ello. Lo que sí necesita el estudiante es un poco más de tiempo. Entonces vamos a necesitar ser un poco más flexibles en las formas, más no en el contenido, ¿no? Como les decía, si es una exposición, por ejemplo, a veces algunos docentes dicen, solo tienen 5 minutos para exponer, no se pueden pasar de ello. Entonces, pero si tenemos un estudiante con tartamudez, necesitamos pues
ser más flexibles, entonces no le vamos a dar 5 minutos, ¿no? Será el tiempo que él necesite, ¿no? Porque mientras más lo presionamos o más ponemos un tiempo límite, le generamos mayor estrés, ¿no? Y eso pasaba mucho en el tiempo de las clases virtuales, que los estudiantes tenían que grabarse en audios o videos y a veces les daban tiempos límites, 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿no? Y pasaba de que muchos de los chicos con los que trabajé se grababan, pero varias veces, 10 veces, 30 veces, para tratar de calzar en el minuto y medio, ¿no? En lo que tenían que decir. Y eso pues era muy agotador, muy frustrante para ellos, ¿no? Y a veces cuando yo hablo con los docentes y les menciono este aspecto, recién se dan cuenta y claro, sí, pues, ¿no? Es natural que este estudiante con tartamudez demore, porque tiene pues sus bloqueos, tiene sus repeticiones y son involuntarias. Y tal vez va a tomar un poco más de tiempo su participación, pero hay que centrarnos aquí, ¿qué es lo importante? Que el estudiante pues demuestre, ¿no? Sus habilidades, sus capacidades, y entonces hay que ser flexible en el tema de tiempo. Entonces los docentes necesitamos en el colegio, con estudiantes con tartamudez, ser muy flexibles con el tiempo. Entonces, darles un poco más de tiempo para exponer, si tiene que grabar videos o tiene que grabar audios, para sus participaciones orales también, ¿no? Incluso aquí una recomendación también que yo les doy a los docentes es que cada intervención oral, para terminar una intervención oral, o sea, que sea como una regla general para todos, ¿no? Cuando el estudiante termina ya de dar su opinión, que diga, ya terminé, ¿no? Que lo diga. Porque a veces pasa que el estudiante con tartamudez puede estar hablando y tiene un bloqueo y se queda en silencio y el docente puede pensar que ese silencio es, ok, ya terminó, pues, ¿no? Ya hay siguiente, ¿no? Entonces, para evitar ese corte, es importante que la misma persona diga, ya terminé, ¿no? Entonces, ya sabemos que ya terminó, no quiere decir más y pasamos al siguiente. Entonces, eso también puede ser, esa es una consigna básica en un salón de clase, ¿no? Que todo el grupo, después de que participa en una, no sé, exposición o hace alguna pregunta o una intervención, que él mismo diga que ya terminó para pasar al siguiente estudiante y evitar esas interrupciones, ¿no? Y así también podemos prevenir pues alguna situación de ese tipo, ¿no? Entonces, básicamente lo que los estudiantes necesitan es un poco más de tiempo, ser flexibles en los tiempos, ¿no? Pero sí también quiero recalcar de que a veces puede haber comorbilidad, o sea, podemos tener estudiantes con tartamudez y también con autismo, tartamudez con TDAH o tartamudez con discapacidad intelectual también. Entonces, para esas otras condiciones sí se requieren pues adaptaciones curriculares, pero va a ser por la otra condición, más no por la tartamudez, sino porque puede haber ahí alguna otra condición. Eso sí también puede suceder, ¿no? Pero si cada caso es individual, entonces hay que ser un poquito más flexibles en el tema de los tiempos con los estudiantes con tartamudez. Bien, muy bien, Zenaida. Mira, creo que ya estamos llegando al final. No sé si quieres, algunas personas se han unido casi al final, así es que me encantaría que hagas como un resumen de todas estas tres preguntas en las que hemos basado nuestra conversación. Básicamente la primera acerca de cómo prevenir, ¿no? La situación de acoso escolar en los niños y en los jóvenes que tartamudean, ¿no? La otra pregunta era si, cómo hacer en las exposiciones, ¿no? Y finalmente las adaptaciones curriculares. Así es que hacemos un resumen en base a eso para pasar las preguntas, si tienen alguna pregunta por ahí. ¿Está bien? A ver, si nos haces un ABC Sí. rapidito Ajá. para poder que tengan claro las chicas que han ingresado al final, o las personas que han ingresado. Ujú. Muy bien, sí, como mencionábamos, lo básico para poder prevenir situaciones de acoso, de burlas, o en general, ¿no? Para poder ayudar a nuestros estudiantes, es que los docentes tengan una información adecuada, actualizada sobre tartamudez. Entonces va a ser importante que los padres de familia sean ese nexo entre los terapeutas y el colegio para poder establecer esa comunicación. También veíamos ahí la importancia también del papá y de la mamá de poder comunicar la condición de su hijo al colegio. Si bien es cierto, hay diferentes casos, también ha habido situaciones en que a veces los papás se resisten, ¿no? De hacer esta comunicación, pero necesitamos como papás tener en cuenta qué es lo que va a ayudar a mí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a ayudar? Y si el docente está informado, el colegio está informado, conoce de la condición,
vamos a poder hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde actividades de prevención, ¿no? Vamos a poder empezar también a tratar de visibilizar la tartamudez en el colegio, ¿no? De que se pueda empezar a ver la tartamudez como una característica más, ¿no? Pero mucho creo que acaba de depender también de los papás, ¿no? Si los papás, yo sé que es un proceso, cuesta, ¿no? Pero necesitamos enfocarnos en qué es lo mejor para nuestro hijo. Realmente lo que va a ayudar es que el colegio conozca, ¿no? Porque de esa manera los profesores van a tener herramientas para poder actuar frente a cualquier situación. Entonces ahí, papitos, mamitas, yo los invito a que pues puedan siempre comunicar, y con anticipación incluso, ¿no? Los primeros días de clase, no poder establecer esta comunicación con el colegio va a ser indispensable. Eso por un lado. En el tema de las exposiciones, veíamos de que hay estudiantes pues que sí le tienen mucho miedo a exponer, pero también hay otros que disfrutan participar y que son muy libres y les encanta pues, ¿no? Tener estas participaciones. Entonces, como yo les mencionaba que como docentes necesitamos ser un poco más flexibles con ellos, ¿no? Tal vez incluso en la modalidad en la que van a exponerse, en el sitio, ¿no? Tal vez a algunos les da mucho miedo pararse adelante frente a todo el grupo y podemos tal vez dar opciones, ¿no? De que el estudiante pueda tal vez exponer adelante o en su sitio o tal vez al fondo, ¿no? Y el estudiante pueda decidir en qué ubicación exponer. Eso también puede ayudarnos, ¿no? Y si tenemos estudiantes que realmente pues están viviendo muy difícil y realmente les está costando mucho exponer, pues también tenemos que ser flexibles con el número de oyentes, ¿no? Tal vez al principio solo será el docente con el estudiante, luego tal vez un grupo reducido de sus amigos, y luego ya vamos haciendo que el grupo vaya creciendo, ¿no? La idea es que el estudiante pues pueda desenvolverse de forma natural, ¿no? Y sí, pues a algunos les cuesta un poco más, pero hay que brindarles esas oportunidades. Entonces, como docentes necesitamos impulsarlos, no evitar que le exponga, ¿no? O no quitarle oportunidades también, porque ha pasado de que a veces los docentes, por querer cuidarlos, entre comillas, no los eligen para que dirijan el lunes cívico, no los eligen para que puedan, no sé, participar en una actuación, ¿no? Porque quieren cuidarlos, entre comillas, ¿no? Entonces, es importante brindarle a todos las mismas oportunidades, ¿no? Incluso que el estudiante con tartamudez también pase la experiencia de dirigir un lunes cívico, ¿no? Que pase la experiencia de poder hablar delante de todo el colegio, ¿no? Entonces, hay que brindarles esas oportunidades. Tal vez el camino para llegar a eso, en algunos va a costar, va a ser un poco más largo, pero al final tiene que pasar por esa experiencia de dirigir. Recuerdo mucho la experiencia de uno de los chicos adolescentes con los que trabajé, y él recuerda de su primaria, él me decía, ¿no? Yo en primaria siempre quise dirigir el lunes cívico. Dice que él en una oportunidad cuando estaba en quinto, le dijo a su profesora, profesora, yo lo quiero hacer. Y su profesora le dijo, no, hijito, mejor no, le dijo así, ¿no? Porque él tartamudeaba y la profesora por este ánimo de cuidarlo, ¿no? Pero él me dice, siempre me quedé con eso, ¿no? De que yo no lo podía hacer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces como docentes queremos protegerlos, ¿no? Pero necesitamos brindarles las oportunidades, y la mejor manera de protegerlos es demostrarles que nosotros confiamos en ellos, ¿no? Entonces hay que brindarles todas las oportunidades del mundo. Y respecto a las modificaciones curriculares, veíamos que en el caso de los estudiantes con tartamudez, lo que necesitamos como docentes ser más flexibles en el uso de los tiempos, ¿no? No necesitan ellos que nosotros modifiquemos contenidos, ¿no? Ni criterios, ni nada de ello, porque la tartamudez no tiene una relación con la inteligencia, pero sí necesitamos ser flexibles con el uso de los tiempos, brindarles un poco más de tiempo para exponer, para sus participaciones orales, para videos o alguna actividad. Y creo que con eso. Sí, Creo que con sí. eso hemos terminado, de verdad, como siempre, Zenaida, te digo que de verdad toda la información que tú tienes, todo tu tiempo, ¿no? De dedicarnos y capacitarnos, en realidad, darnos toda esta información con el fin justamente de naturalizar, de visibilizar esta condición, ¿no? De vivir
como siempre, mejor, pues, ¿no? Ser más empáticos, poder eh, convivir, ¿no? Con las diferencias. De hecho, como decías tú, todos somos diferentes. Bueno, antes de culminar, por aquí había un comentario, Zenaida, a ver, espera, déjame leer, creo que alguien puso, Débora creo que dijo, buenos días, psicólogas, dice, que interesante y necesario, dice, ella es egresada de psicología, y justamente Débora, para los egresados aquí creo que hay psicólogos o egresados de psicología, nosotros vamos a tener una formación, Zenaida, de 3 meses, de 4 meses, ¿no? Vamos a empezar el 3 de junio estamos empezando, así es que las que desean, Zenaida va a estar con Hugo, con nosotros haciendo esta formación, así es que me puede escribir al WhatsApp al 953, oye, si lo tiene, 953-984772, ese WhatsApp para recibir mayor información, ¿ya? Y de esta semana, la próxima, ¿qué día cae? Vamos a estar, Zenaida, ¿me ayudas? ¿De qué fecha es? Creo que para eso, a ver, un ratito, para el 24, ¿no? No, para el 25. El jueves 25, ¿no? Va a estar con nosotros el psicólogo Nico, ¿no? Nico va a estar con nosotros, sí. Y el tema va a ser la tartamudez en adultos. Vamos a tener a Nico, sí, de invitado. Es un psicólogo que también trabaja con nosotros acá en Cubot, así es que también preparen sus preguntas y estén atentos en compartir eh, la información, el flyer, ¿no? Para que puedan unirse más personas. Es que, no sé si no hay más preguntas. ¿Hay alguna pregunta para Zenaida? Bien, mientras se animan a preguntar, a ver si hay alguna pregunta. Sí, les invitamos a que estén atentos. Tenemos un grupo de WhatsApp, o que también estén atentos a las publicaciones que hacemos en la página de Facebook de Cubo, porque vamos a seguir generando más espacios. Como les decía, vamos a invitar a otros profesionales, a otros especialistas, para que este espacio de hablando de tartamudez vaya creciendo, ¿no? Entonces, estén atentos ahí a lo que vamos publicando. Bueno, creo que ya no hay ninguna, no hay preguntas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y así es que nos vamos a ver en nuestra próxima, en nuestra próxima charla, en esta charlas que son gratuitas de nuestro espacio hablando con tartamudez. Voy a